Hermano, este libro no es para discutirlo. Este libro es para escudriñarlo. Amén. Entonces Dios se queda viendo a Abel, que trajo lo que a él le agradó, lo que a él le agradaba. Miren lo que dice el versículo 5. Pero no miró con agrado a ni. ¿Qué trajo Abel? Una ofrenda. ¿Qué trajo Caín? Una ofrenda. ¿Cómo vio Dios a Abel? ¿Cómo vio a Caín? ¿Había traído a Abel lo correcto? ¿Trajo Caín lo correcto? ¿Se dan cuenta? ¿Desde dónde viene eso? Es una verdad. Hoy estamos aquí. ¿Vino usted con intención correcta o con intención incorrecta? Eso lo está viendo él. Yo no he venido a presentar religión, sino la palabra. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ahí están ahora dos adoradores. Pregunto, ¿trajo Abel lo mejor? ¿Trajo Caín lo mejor? Para él, ¿verdad? Muy bien. ¿Aceptó Dios la ofrenda de Abel? ¿Aceptó la de Caín? Entonces, no es porque ustedes no sepan, estoy preguntando esto. Mirémonos en este espejo. ¿Usted está haciendo las cosas correctas o como a usted le da la gana? Hasta el día de hoy, esa verdad presente sigue siendo. Hoy hay adoradores que quieren adorar como ellos quieren. Y hay adoradores que estamos adorando o haciendo el intento por lo menos de hacer las cosas como Dios manda y lo sostiene su palabra. En lugar de aceptar su error, ¿qué dice el versículo 8? Génesis 4:8. Por asunto de tiempo lo estoy avanzando. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y, en vez de aceptar o pensar con seriedad por qué Dios no aceptó mi ofrenda y por qué Dios sí aceptó la ofrenda de Abel, mire lo que hizo. Pues hasta el día de hoy, trata de vivir como Dios manda y vas a caer mal. Vas a caer mal. Mira lo que dice San Juan 16. San Juan 16. Mire que no me estoy saliendo del tema, estamos meditando, estamos escudriñando, estamos comparando, estamos analizando lo que sucedió en el antiguo, lo que está sucediendo en el nuevo y lo que está sucediendo hoy. San Juan 16, 1 y 2. San Juan 16, 1 y 2. Y lo advirtió la verdad personificada, Cristo Jesús. La verdad hecha persona. Estas cosas os he hablado para que no tengáis. ¿Quién está hablando? Jesús. Miren lo que sigue diciendo el versículo 2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Está usted consciente de eso? ¿Ha estado pasando eso en el transcurso del tiempo? ¿Ha ido pasando esto? ¿Está pasando esto? ¿Va a pasar esto? Solo que en este tiempo, hermanos, aquí ahora, va a suceder algo interesante. La muerte comenzó desde aquí, ha venido hasta aquí,
Él mismo murió. Los apóstoles murieron, los cristianos murieron, están muriendo cristianos hoy. Y la muerte, pero algo va a pasar aquí. Apocalipsis 9:6. Apocalipsis 9:6. Entonces no estoy interpretando como a mí me parece. Y no me lo crean a mí. Vayan a la Biblia, porque esto va a ocurrir. Apocalipsis 9:6. Cuando entramos ya en los sucesos finales, antes de que Él venga, en aquellos días los hombres, ¿qué? Pero, y ansiarán morir, pero, ¿estás consciente de eso? ¿Cómo se han gozado los hombres malos matando a los que quieren ser fieles a Dios? ¿Cómo han gozado los hombres viendo morir a Dios hecho persona? ¿Cómo han gozado los hombres matando a cristianos fieles? Y están muriendo muchos, lo decíamos anoche, en la India, en África, y a saber en cuántos otros lugares de la tierra, solo por ser fieles a la palabra. Qué felicidad estar en Panamá tranquilos y con libertad esta noche, con nuestra Biblia en mano. Muy pronto, hermanos, nos será quitado esto. Y cuando la busquemos, aquí lo dice, no la vamos a hallar. Por eso hay que tenerla aquí. Amén. Amén. Para poder decir, como dijera el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Amén. Nada me apartará del amor de Cristo. Porque si Él tuvo la dignidad de morir por mí y por ti, para mí será un gozo poder morir testimoniando a favor de Jesús. Esto no es religión, esto no es concepto filosófico, esta es una realidad que debe penetrar todo nuestro ser. Entonces, hermanos, está llegando el tiempo cuando la muerte, porque viene lo peor. Y ahora los desobedientes no quieren sufrir las consecuencias de la manifestación del rechazo de Dios por el pecado y los hombres que amaron más el pecado que a Él. Y no podrán quitarle más la vida a un ser fiel a Dios. ¿Cree usted eso? Y todavía viene algo más lindo, hermano. Que todos los que han muerto desde allá hasta aquí, fieles a Dios, a vivir con Cristo por 1000 años. Y los que sean fieles, que no han muerto, seremos transformados junto con ellos para poder resistir, ver semejante manifestación de gloria y de salvación eterna. ¿Nos estamos preparando para eso? Cuando vamos a Primera de Juan 3, miren lo que dice Primera de Juan 3. Primera de Juan 3. Nos dice lo siguiente en el versículo 12. Primera de Juan 3:12. Volviendo a hablar de Caín y Abel. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se... Perdón, 3:12. No dije... Es el versículo 12. Bueno, no importa, está bien, está bonito aquí. Ahora somos hijos de Dios. ¿Usted ha decidido ser hijo de Dios? ¿Ha aceptado a Jesús como su Salvador? Es hijo de Dios. Entonces, ya hemos visto que los que queremos ser fieles a Dios, estamos expuestos a que nos quiten la vida. Ahora el 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces pareciera una injusticia. Señor, si yo estoy siendo fiel, entonces ¿por qué permite que me mate? Hay cosas que no entendemos. Por eso hay que estudiar las profecías y la historia. Porque la profecía dice qué va a pasar. La historia dice qué pasó. La profecía dice con quién va a pasar.
La historia dice con quién pasó. La profecía dice dónde va a pasar. La historia dice dónde pasó. La profecía dice cuándo va a pasar. A veces nos dice el día y la hora. Pero sí, esto va después de esto, y esto después de esto, y esto después de esto. ¿Y qué dice la historia? Eso pasó, esto después de esto. Qué interesante, hermano. Que la palabra de Dios es confirmada por individuos ateos, pero creen en la historia. Y no se dan cuenta que al creer en la historia, están creyendo en esto. Bendito sea Dios y su palabra. Entonces, hermanos, esa verdad presente. Abel hizo un altar para adorar a Dios. Bien, en Hebreos capítulo 9, versículo 22, nos dice lo siguiente. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Por qué aceptó Dios la ofrenda de Abel? Porque derramó sangre. ¿Y sangre de qué sería? Pues de cordero. ¿Y qué hizo Caín? Las mejores frutas. Trajo lo mejor de la tierra. Las frutas tienen sangre. ¿Y por qué sangre? Porque en la sangre está la vida del animal. Y Dios puso vida en sus seres creados. Por eso, desde que el pecado entró, se anunció que alguien por amor iba a derramar su sangre. El precio de la salvación es sumamente caro. Solo se puede comprar con vida. No hay otro precio. Por eso Él pagó con sangre, con su vida. Y lo lindo de esto, hermano, solo el que ama perdona. ¿Nos ama Dios? Por eso nos perdona. Y muchas veces he escuchado esta expresión. Bueno, yo perdono, pero no olvido. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Dios perdona. Dios olvida. Seguro. Vamos a Hebreos 10 para que ustedes vean algo. Hebreos capítulo 10. No estoy diciendo nada que ustedes no saben, solamente que lo estoy repitiendo porque tiene que ver con la verdad presente, hermanos. Créalo y vívalo. Hebreos capítulo 10. Y leamos desde el versículo 15 hasta el 17. Hebreos 10, 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Pregunto ahora, Hebreo está en el Nuevo Testamento. ¿Y el Espíritu Santo estuvo en la creación? ¿Y Dios estuvo en la creación? Entonces el Espíritu Santo también es una verdad presente que se mantiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice acá, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quiere Dios recordar sus pecados? ¿Por qué no las pasamos recordando los errores que hemos cometido?
y a saber si Dios lo ha perdonado, cuando ya Dios los perdonó. ¿Por qué somos a veces tan crueles con nosotros mismos, recordando pecados que ya confesamos y que Dios los ha perdonado? Por eso Jesús presentó un principio. Usted no puede amar a otros si no ama primero y a usted mismo. ¿Recuerdan esto en Mateo? Amad a Dios sobre todas las cosas, ¿y a quién? Y a tu prójimo, ¿cómo? Entonces, ¿se ama usted a usted? ¿Se ama usted a usted? Si usted no se ama a usted, usted no puede amar a Dios. Y si no ama a Dios, no puede amar a su prójimo. Porque aquí lo dice. Si tú no amas a tu prójimo que ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no has visto? Ah, no, yo amo a Dios, pero a tu prójimo ni lo quieres ver. ¿A quién nos estamos engañando? ¿A quién pretendemos estar engañando? ¿Sabe? Una de las cosas tristes, podemos ser engañados por desconocimiento de la verdad, pero creo que es muy triste vivir engañados por nosotros mismos, creyendo que estamos bien cuando estamos pésimamente mal y esperando salvación. Entonces, si Dios quiere perdonar nuestros pecados, ¿qué ha hecho Dios a través de la historia? Pues, ¿de dónde aprenderían a Caín y Abel a hacer ese altar? Yo estoy seguro que Abel hizo el mejor altar que pudo. Caín hizo el mejor altar que pudo. Desde que recogió su ofrenda, escogió lo mejor. El otro escogió lo mejor, porque esa ofrenda era para el Dios creador. Abel lo preparó, su altar. Caín preparó su altar. Abel puso su ofrenda, Caín puso su ofrenda. Aunque el texto literalmente no lo dice, pero a través de la historia, Dios se ha manifestado de esta manera. Hubo un momento en la historia que el pueblo se olvidó de Dios. Y surgió un profeta que mencionamos anoche, el profeta Elías, ¿recuerdan? Y viendo Elías cómo estaba el pueblo, cómo estaba el dirigente principal, el rey, cómo andaban los sacerdotes y el sumo sacerdotes, los pastores del rebaño, los encargados de la parte espiritual del pueblo, pésimamente mal. Y Elías, guiado por Dios, se encuentra con el rey Acab. Ustedes conocen bien la historia. Y Acab lo acusó. ¿Eres tú el que abrotas el pueblo? ¿Y qué dijo Elías? No, lo eres tú, no yo. Vamos a hacer una cosa. Reúne al pueblo. Vamos allá al monte. Vamos a hacer un sacrificio. Si Jehová es Dios, lo vamos a seguir. Y si Baal es Dios, yo lo voy a hacer. ¿Recuerdan este incidente? Ahorrando tiempo, llegó el momento. Elías le dio la oportunidad a los profetas de Acera y de Baal, que eran los profetas que la mujer de Acab, Jezabel, tenía con consejeros espirituales, porque Dios había sido puesto a un lado. Y le dice Elías, comiencen ustedes, ruéguenle a Baal, porque si Baal es Dios, que mande fuego. ¿Por qué? Hasta el día de hoy los que adoran a Baal
en Palestina, es el mismo Nimrod de lo que es hoy Irak. Es el mismo Horus, o más bien Osiris, en la parte de Egipto, solo que por los idiomas cambia de nombre, pero es el mismo falso Dios. Y comenzaron ahí, porque la demostración era que Baal mandara fuego y consumiera, ¿qué cosa? Habían puesto leña, habían despedazado un buey, estaba en trozos, entonces mandara, quemara la ofrenda, la leña, en manifestación de poder. Y comenzaron, y a medida que avanzaba el día, la mañana, llegó a mediodía y nada. Claro, Elías cometió un error, era humano. Por eso la Biblia lo presenta. Eran hombres de pasiones semejantes a las nuestras. Tuvieron sus debilidades, cayeron, pero se levantaron. Amén. ¿Qué decíamos anoche? ¿Cuántas veces cae el justo? Pero el impío te queda caído. Si te caíste hoy, levántate esta noche, hermano. Y sal de aquí con tu frente en alto, perdonado por el Señor. Elías cometió un error. ¿Cuál fue el error de Elías? Griten más fuerte. Quizás anda de viaje. Se volvió irónico y burlón. Hermano, no caigamos en ese error. No se burle de nadie que no adora correctamente. Enseñémosle la verdad. No lo burlemos ni lo critiquemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero Elías cometió el error. Griten más fuerte. Está dormido. Y dice la historia bíblica primera de Samuel ahí, que hasta cogían cuchillos y se cortaban. Y gritaban hasta que ya ni les salía casi la voz. Pero llegó la hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué hora el sacrificio de la tarde? A las 3 de la tarde. Bueno, es mi turno. ¿Qué hizo Elías, hermano? Había hecho una zanja alrededor del altar. No dice ahí, yo no he visto si era de 1 pie, 2 pies, no sé cuánto de ancho tampoco he visto, pero era una zanja alrededor del altar. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que le mandó a echar agua al sacrificio. Se mojó la leña, hermano. Se mojó la carne. Se mojaron las piedras. Hubo tanta agua que se llenó la zanja. Y cuando todo estaba bien, pero bien mojado, Señor, manifiéstate. Y un solo, hermano, quemó la carne, quemó la leña, quemó las piedras, consumió el agua. Jehová es Dios. ¿Cómo se prendió el altar cuando se inauguró el tabernáculo? Todo estaba listo. Y ahí estaba Moisés y todo el equipo. ¿Cómo se prendió el altar? Fuego del cielo. ¿Cómo se prendió la ofrenda de Abel? ¿Sería igual? ¿Qué pasó con la ofrenda de Caín? No bajó fuego del cielo. ¿Nos estamos entendiendo? Dios no se ve, pero se ven los efectos de su poder. Que a veces queremos ver a Dios, queremos sentirlo. No es asunto de sentimiento, es de realidades, porque Dios es un Dios real. Hay confianza cuando Él está presente. Hay seguridad cuando Él está presente. Hay esperanza de lo futuro. Entonces, hermanos, a través del tiempo existió lo que se llamó el altar del sacrificio.
10 patriarcas experimentaron esa experiencia. Adán, Set. Ya no cuento a Abel porque está muerto. Y no cuento a Caín porque no se cuenta entre los patriarcas. ¿Quién reemplazó a Abel? Set. Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. 10 patriarcas practicaron el sacrificio del altar. Pregunto, ¿y después del diluvio hubo otro sacrificio? ¿Hubo otro altar? ¿Hizo Noé algún altar o no? Para alabar a Dios que lo había salvado de semejante catástrofe. Y si el diluvio fue una catástrofe que ha dejado sus huellas en el mundo, hermanos, estamos a punto de ver la peor catástrofe del universo. Pero de ella serás librado, serás librado, seré librado. ¿Lo crees o no? Esa verdad presente todavía se mantiene, hermano. Con Él estaré yo en la angustia, es la promesa del Señor. Viene lo peor, pero en lo peor Él estará con nosotros. Esto no es doctrina, esto es palabra de Dios, verdad. Siguieron los patriarcas después del diluvio. Sem, hijo de Noé. Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Seré, Serú. Ahí están. Apareció Abraham. 10 patriarcas más después del diluvio. Pregunto, ¿hizo Abraham altar? ¿Holocaustos a Dios? ¿Y cuál fue el mejor sacrificio que hizo Abraham? ¿Ah? Obedecer la voz de Dios. Mátame a tu único. Hermanos, conocía Abraham a su Dios. ¿Argumentó Abraham la petición de Dios? Solo me pongo a pensar en ese momento, cuando ya preparó el altar, preparó la leña, el cuchillo y el fuego, y le hacen la pregunta, no sé si dijo papi, papá, ya todo está listo, ¿y el cordero? ¿Cómo creen ustedes que se sintió Abraham con semejante pregunta? Pero conociendo a Abraham a su Dios, que dijo, Dios lo va a dar, Dios lo va a proveer. ¿Tenemos ya esa confianza, hermano? Por eso vimos anoche Habacuc 3. Esa confianza debemos estarla desarrollando ya. Y por haber tenido Abraham esa confianza en su Dios, cogió el cuchillo. Me imagino que hizo su oración respectiva. Señor, aquí voy. No pudo bajar la mano, ¿no? El ángel de Jehová se hizo presente. Ya creo que crees en mí. Mira atrás, ahí está el cordero. Abraham vivió la experiencia del Padre. Abraham no mató a su hijo. Y Dios no mató a su hijo, pero permitió que la muerte llegara. ¿Cómo creen que se sintió Dios viendo cómo martirizaban a Jesús? Cómo lo latigaron, cómo lo clavaron, cómo lo coronaron, cómo lo escupieron, cómo lo garnatearon, cómo le alaron el pelo, cómo se burlaron. ¿Cómo creen ustedes que vio Dios semejante espectáculo sin haber cometido un solo error, solamente por amor a ti y por amor a mí? Entonces esto no es religión, hermanos. ¿Por qué? Me adelanté. Porque desde los patriarcas
vino el momento en que Dios escogió a Moisés. Y es interesante, hermanos, por eso vimos en Lucas 24 que Jesús mencionó a Moisés. Miren esto, permítame ir un poquito atrás. ¿Qué importancia tiene Moisés? Solamente porque escribió los primeros 5 libros de la Biblia. San Lucas 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, ¿qué cosa? Lo de que él decía. Miren ahora en el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? Oh, en la ley de Moisés. Menciona Jesús 2 veces a Moisés. Lo que Moisés escribió es importantísimo. Vamos a Éxodo 4 para que ustedes vean algo. Éxodo 4. Éxodo capítulo 4. Versículo 14 al 16. ¿Vamos? Éxodo 4, 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra... Oh, mire, Dios se enoja. ¿Y contra quién se enojó? Hombre, contra Moisés. Y dijo... Si ustedes ven el versículo 13, para que vean por qué se enojó Dios con Moisés. Dios le había dado una orden a Moisés. Y miren lo que sale Moisés diciendo. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Dios le está diciendo a Moisés: anda a Egipto a hacer esta tarea. ¿Qué dice Moisés? Señor, no, yo no. Si Dios escogió a Moisés para esa tarea, él sabe por qué lo estaba escogiendo. ¿Quién es Moisés para estar cuestionando a Dios? Óigame, ahora vamos al 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita? ¿Qué quería decir Moisés? Mire, Señor, mejor anda mi hermano. Tú sabes que él es mejor que yo. Y que él habla bien. Yo no sé qué habla. Porque yo no puedo hablar bien, Señor. Mi hermano sí habla bien. Si era gago, tartamudo, medio mudo, yo no sé, pero Moisés dice que no hablaba bien. Tenía 40 años, está en el desierto. Quizás se le haya olvidado un poquito el egipcio, no sé. No vamos a especular aquí. Porque ahí no dice, y Moisés era gago. No le ponga a la Biblia lo que la Biblia no dice. He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Miren lo que dice el 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con... ¿Quién está hablando ahí? Tú hablarás a él, al que estoy mandando que le hables, y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Versículo 16. Él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de... Dios. Hermano, ustedes saben esa tarea que le dio Dios a Moisés.
Tú vas a ser Dios. ¿No te das cuenta quién te está escogiendo para la tarea que te está indicando? ¿Qué derecho tienes de estar cuestionándome lo que te estoy diciendo? Mira el papel que te estoy dando. Versículo 16. Interesante esto, hermano. Y tú serás en lugar de Dios. Capítulo 7, versículo 1, miren lo que dice. El mismo libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, ¿qué? Entonces lo pone con mayúscula aquí, ¿por qué? No te pongas que vas a poner en mi lugar, tú eres menos que yo. Pero el papel que te estoy dando es como que fuera yo. Te he constituido Dios para el faraón. Y tu hermano Aarón será ¿qué? Profeta. Hermano, y si Dios te quiere usar como que fueras Él, ¿estás dispuesto a que Dios te use como Él para cumplir una misión en el tiempo? Esa fue la verdad presente en los días de Moisés. ¿Tendrá Dios una disposición igual en este tiempo para ti y para mí? ¿Vamos a permitir que Él nos use como un mensajero por una misión en el tiempo presente? Ay, hermano, qué interesante esto. Entonces a Moisés vamos a ver algo por acá más atrás. Vamos al capítulo 40 del mismo libro de Éxodo. Éxodo 40. Del 1 en adelante. Éxodo 40 del 1 en adelante. Por lo menos vamos a ver unos 2 o 3 versículos acá. No nos hemos salido del tema. Luego habló Dios ¿a quién? Estamos hablando de Moisés. Luego habló Dios a Moisés. En el primer día del mes primero harás levantar, ¿qué cosa? El tabernáculo. El tabernáculo de reunión. Y pondrás en él el arca del testimonio. Y la cubrirás con el velo. ¿Dónde estaba el arca en el santuario? Recuerdan que el santuario tenía 3 lugares. La parte externa se llamaba el atrio y habían 2 muebles allí. Pero el edificio propiamente dicho estaba dividido en 2 partes, ¿verdad? 2/3 partes el lugar santo, 1/3 parte el lugar santísimo, dividido por un velo. Bien, ¿dónde estaba el arca? En el lugar santísimo. ¿Quién era el único que podía entrar en el lugar santísimo? ¿Ah? Y Moisés era sacerdote. Éramos somos sacerdotes. ¿Qué hacía Moisés? Meterás, perdón, el versículo 3. Y pondrás en él, ¿qué cosa? El arca. ¿Quién puso el arca en el lugar santísimo? ¿Era sacerdote él? ¿Era sumo sacerdote? ¿Qué hacía Moisés en el lugar santísimo? Es que Dios había calificado a Moisés más que sumo sacerdote. Tú vas a ser Dios. ¿Lo están captando? Porque Dios le había enseñado que Él se iba a manifestar. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Sobre el arca. Y fue Moisés, no fue Aarón, el que levantó el lugar santísimo.
Ahora sigue diciendo el versículo 4. Y meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás las lámparas. ¿Dónde estaban estos muebles? En el lugar santo. Seguimos viendo ahí en el versículo 5. Y pondrás el altar de oro para incienso delante del arca del testimonio y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. ¿Quién estuvo ordenando del lugar santísimo hacia el atrio cada mueble del tabernáculo? Moisés, sin ser sacerdote, ni sumo sacerdote. ¿Entendemos nosotros la misión que Dios le dio a Moisés? Por eso los judíos no argumentan lo que está escrito en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A esos 5 libros se les llama la ley. Y en 2 de esos 5 libros está escrita la ley. En Éxodo 20 del 3 al 17 y en Deuteronomio 5. Dios lo repitió. ¿Para qué lo repitió? Porque en la enseñanza la repetición es básica. Entonces, hermanos, ¿qué anunciaba ese sencillo altar que levantó Abel y que levantaron los patriarcas? Y el altar que se levantó tanto en el atrio como en el lugar santo, el altar del incienso, como el arca del testimonio. ¿Qué mensaje tenía todo el tabernáculo? La puerta del tabernáculo, Cristo se identificó con él. Yo soy la puerta. ¿Lo dice? Ahí está en San Juan. A Cristo fue considerado como el Cordero. ¿Cuál era la razón del tabernáculo? Que el pueblo trajera allí corderos para matarlos. Pero antes de matarlo, el mismo pecador tenía que poner sus manos sobre el cordero, confesar sus pecados y degollarlo, para que experimentara lo que desgraciadamente se fue perdiendo. Un laboratorio, cuando yo no lo he visto, lo he leído, y de tanto leerlo y el verlo aquí, pues lo creo. El cordero es el animal más manso. Usted le puede meter el cuchillo por donde quiera y el cordero no emite el menor ruido. Así que el pecador le correspondía degollarlo después de haber confesado sus pecados. Sus pecados pasaban al cordero, entonces lo degollaba. El sacerdote apañaba la sangre. El pecador salía del santuario, del tabernáculo, dejando sus pecados atrás. El sacerdote cogía esa sangre, la rociaba alrededor del altar del sacrificio y parte de esa sangre la llevaba dentro al lugar santo y la rociaba sobre el velo. Y ponía en los cuernos del altar del incienso sangre, registrando que los pecados confesados allá afuera, cuando él se iba, quedaban perdonados, pero no borrados. No olvides esa verdad. Tus pecados pueden ser perdonados. Mis pecados pueden ser perdonados, pero no borrados. Porque hay un día en que Dios borraba los pecados en el santuario
y los va a borrar hoy. ¿Lo crees o no? Esa parte parece que se nos olvida. Porque si tú te arrepientes, confiesas tus pecados, Dios lo perdona. Pero están registrados. Y si tú más adelante te apartas y vuelves a tu vida de pecado, no olvides, tus pecados están registrados. Y si tú no vuelves, tu vida después de haber sido perdonada por volver al pecado será peor que antes de que te arrepintieras. ¿Verdad es que a veces no estamos pensando? Y por una experiencia negativa en la iglesia, ¿cuántos después de haber sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, creyendo en el plan de salvación, por un problema en la vida o en la iglesia, le damos la espalda a Dios y volvemos al mundo? Por eso Jesús lo dijo, que si antes de arrepentirte tenías un demonio adentro, por apartarte, cuando vuelvas al mundo, por cada uno vuelva en 7. ¿Lo has leído? Por eso cuando usted es una persona que era de la iglesia y se aparta y lo ve comiendo y bebiendo y haciendo cosas que no hacía antes de que entrara a la iglesia, ¿han visto ustedes eso? Pobrecito, se ha convertido en un títere del diablo. ¿Quieres convertirte en un títere del diablo? Dale la espalda a Dios y vuelve al mundo porque se está acabando. O mantente firme hasta el fin para recibir la vida eterna. Entonces, volviendo al santuario, hermano, el pecador se iba. Ese cordero representaba a Cristo. Cristo vino a tomar el lugar nuestro, hermano. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53. El altar del sacrificio, ¿a quién simbolizaba? Al lugar donde Cristo iba a morir. El agua con que se lavaban los sacerdotes, ¿no se identificó Cristo como el agua de vida? Por eso el bautismo debe ser en agua y no con agua. La puerta de entrada al lugar santo, se identifica a Cristo con la puerta. Apenas usted entraba al lugar santo, a mano derecha había una mesa con 12 panes. ¿Por qué 12? ¿Cuántas tribus habían afuera? 12. 3, 3, 3 y 3. 3 por 4, 12. ¿Símbolo de qué? Que el fiel de Dios, fiel a Dios, nunca le faltaría su comida. Tú podrás ser pobre, cristiano pobre, pero nunca te acostarás con hambre. ¿Lo crees o no? Qué promesa la de Dios, hermano. Enfrente a la mesa había un candelero con 7 brazos. Luz. Perdón, ¿se identificó Cristo con el pan o no? Yo soy el pan de vida. La luz. ¿Se identificó Cristo con la luz? Yo soy la luz del mundo. Miren ustedes el mensaje del santuario. Ahí estaba el altar del incienso. ¿Qué dijo Jesús? Todas las cosas que pidieras al Padre en el nombre de Juan, yo te las voy a dar. Ah, no. Todas las cosas que pidieras en el nombre de Moisés, yo te las voy a dar. Ah, tampoco. Todas las cosas que pidieras en el nombre de Pedro, yo te las doy. ¿En nombre de quién? En mi nombre. Por eso cuando oramos, ¿qué decimos? En el nombre de Jesús, lo que tú decidas. ¿Qué quiere decir amén? Acepto lo que tú decides. Seamos honestos al pedirle a Dios lo que nosotros queremos, pero tengamos la madurez de aceptar que cuando Dios responde, Él sabe responder. Y aunque no responda como yo quiero, la respuesta es correcta.
Cristo le pidió de corazón al Padre, no quiero ir a la cruz. ¿Se lo pidió o no? Solo una vez. ¿O más de una vez? 2 veces. Solo 2 veces. La tercera vez dice que sudó gotas de sangre. ¿Se pueden ustedes imaginar la intensidad con que Cristo le pidió a Dios: no permitas que yo tome esta copa, yo no quiero ir a la cruz? ¿A qué vino Cristo? Y ahora que va a llegar, está patinando. No le digo a los discípulos que iba a morir y que lo iban a crucificar. ¿Y por qué está ahora patinando? Hermano, la parte humana de Cristo. Pero a pesar de que era humano, nunca se soltó de la divinidad del Espíritu Santo, de la cual está a disposición nuestra. La estamos nosotros utilizando con esa intensidad en el momento de la prueba. Y por haberse agarrado del Espíritu Santo, como se agarraron los apóstoles después, los apóstoles hicieron los mismos milagros que Cristo, ¿o no? Amén. ¿Sanó Cristo enfermos? ¿Lo hicieron los apóstoles? Amén. ¿Resucitó Cristo muertos? Amén. ¿Lo hicieron los apóstoles? ¿Por qué no lo hacemos nosotros hoy? El problema no está en Dios, está en nosotros. Pero gracias a Dios que a pesar de tanta debilidad, aquí estamos esta noche, pidiéndole al Señor que nos vista de su Santo Espíritu. Ahí estaba el velo. Cuando ustedes van a Hebreos por asunto de tiempo, ¿verdad? Que creo que ya me pasé. Entonces, hermanos, ¿qué significaba el velo? La parte humana de Cristo. ¿Quién fungía desde el atrio hasta el lugar santo? El sacerdote. ¿Cristo cumplió su papel de sacerdote? Muy bien. ¿Quién cumplía la función dentro del velo? El sumo sacerdote. ¿Es Cristo sumo sacerdote? Veámoslo un momentito aquí. Vamos a Hebreos 7. Miren qué tipo de sumo sacerdote es Cristo, hermano. Por favor, como esto se ha olvidado, no lo estamos viendo, algo está ocurriendo, no sé qué está pasando, pero aquí está en la palabra y sigue siendo una verdad presente, a pesar de que estamos hablando del tabernáculo, del santuario del Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 7. Vamos al versículo 26. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos conviene? Mire las características que tiene. ¿Cómo es? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. ¿Es bueno ese sumo sacerdote? Pregunto ahora, ¿se cumplió todo lo del tabernáculo en Cristo? Pregunto, en la verdad presente hoy, ¿sigue ese santuario o no? En San Mateo 24. Vamos a Mateo 23, para que ustedes vean, para que vean, entremos de una vez en esto. En San Mateo 23. Miren esta declaración. Es que para estas verdades no hay tiempo a veces para estudiar. Y cuando estamos en lo mejor se acaba el tiempo. San Mateo 23, 37. Palabras de Jesús. Miren qué palabras. Y fue una verdad presente en ese momento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y, hermanos, ¿se estará repitiendo eso hoy? ¿Cómo quiero tenerte aquí bajo mi control? No para controlarte, sino para protegerte. Pero no quieres. Gracias que tú has querido y estás aquí esta noche. Este no es tiempo perdido, este es tiempo invertido. Y el producto lo veremos en la eternidad muy pronto. ¿Lo crees o no? Mateo 24:1. Mateo 24:1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Por qué, hermano? Me brinqué un detallito. Esos altares que se utilizaron en el tiempo de los patriarcas y que en los días de Moisés se estableció el tabernáculo. ¿Por qué se llama tabernáculo? Porque era un edificio movible, portátil. Ellos estaban de viaje de Egipto a Canaán. No vinieron a establecerse en el desierto. Por eso no he hablado de los detalles de cada mueble que tenía, porque era y porque cómo fue hecho el edificio. Era un edificio portátil. De ahí la palabra tabernáculo. Ellos iban rumbo a la tierra prometida. Y al llegar a la tierra prometida, llegó el momento en que David quiso construir ya no otro tabernáculo, sino un templo. Pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Había derramado demasiada sangre. Pero la promesa fue: tu hijo sí lo va a hacer. ¿Lo hizo Salomón? Entonces todo lo que había en el tabernáculo ahora se hizo ¿dónde? En el templo. Una verdad presente. Por tiempo fueron a ese templo. Pero ese templo, por desobediencia y terquedad del pueblo, Dios permitió que el rey Nabucodonosor viniera de Babilonia, destruyera el muro, destruyera la ciudad, destruyera el templo, y los utensilios sagrados, a excepción del arca, fueran llevadas a Babilonia. Y dice el libro de Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, que Nabucodonosor metió los utensilios sagrados del templo de Jerusalén en el templo de su Dios. ¿Qué significa eso? Que su Dios era superior a Jehová, Dios de Israel. ¡Qué vergüenza, hermano! ¿Cómo se sentirían los babilonios viendo utensilios sagrados del templo de Jerusalén en el templo de Bel-Marduk? Gracias a la desobediencia del pueblo. Pero un hombre que no era del pueblo de Dios, otro hombre que no era del pueblo de Dios, Ciro y Darío, tomaron a Babilonia y dieron la orden de que el pueblo regresara a reconstruir la ciudad, el templo y el muro. Pero por desobediencia del pueblo, vuelve Dios y permite que Antíoco IV Epífanes, en los días de Grecia, haga lo que haga con el templo de Dios. Y en el lugar donde se sacrificaban corderos, se sacrificaron puercas. Porque desde un principio se anunció que el que venía era varón, no mujer. No porque Dios haga discriminación. Los tenían que ser corderos, porque los corderos simbolizaban a un varón que venía. ¿Y qué hicieron los griegos? Le sacrificaron primero un animal inmundo y después que era hembra, para humillar a los judíos. Como que esa historia casi no la repasamos. Pero Dios en su amor permite que el gobierno romano reconstruya el templo
Claro, ya nunca ni parecido el primero de Salomón. Desgraciadamente los judíos adoraban más al templo que al Dios del templo. Por eso les decía anoche, siéntanse felices en lo que Dios les ha regalado. Pero adoren a Dios en el templo, no en el templo, en lugar de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Jesús tiene que hablar con toda pena. Respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que ¿qué? No quedará aquí piedra. ¡Y! Pregunto, ¿el templo de Jerusalén fue destruido? ¿Cuándo fue destruido? En el año 70, tal como Jesús lo dijo. Era una profecía, hoy es una historia. La verdad presente se ha ido. Ahora yo les pregunto, aquí yo me encuentro con esta declaración. En Apocalipsis 11:19, no tenéis. Apocalipsis 11:19. ¿Quién escribe Apocalipsis? Juan. Más o menos, ¿cuándo lo escribió? Por allá entre el año 90, entre el año 96 y el año 100 después de Cristo. ¿Cuándo fue destruido el templo de Jerusalén? En el 70. Así que Juan escribió esto después del año 70. Y si Juan escribió esto después del año 70, miren lo que él escribió. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? Yo les pregunto, ¿y a Moisés, de dónde sacó Moisés las ideas para hacer el tabernáculo? Y harán un santuario, ¿y qué? Yo habitaré en medio de ellos. Y hazlo conforme a lo que yo te mostré en el monte. Entonces el tabernáculo tenía un modelo, ¿no es cierto? Ahora que está destruido, Juan, mire lo que ve. Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. ¿Y qué vio más? El arca del pacto. ¿Y a dónde estaba el arca del pacto? ¿Y quién entraba al lugar del arca del pacto? El sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote hoy? Hermano, tremendo esto. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y gran granizo. Lleguémonos ahí. Pregunto ahora, ¿qué hacía el sumo sacerdote en el lugar santísimo? Él entraba al lugar santísimo el día de la expiación, con sangre de vacuno, con sangre de cordero y con sangre de macho cabrío. Era el único momento en el año que se entraba al lugar santísimo con tanta cantidad de sangre. Y entraba el sumo sacerdote. ¿Y qué hacía con esa sangre? La rociaba encima de la tapa del arca, ¿cómo se llamaba? El propiciatorio, donde habían dos querubines simbolizando el trono de Dios. Y ahí no había electricidad. ¿Por qué entonces cuando él rociaba esa sangre quedaba con el incensario en movimiento aquí? ¿Qué significaba el incensario? El incienso, las súplicas que se elevaban a Dios pidiendo misericordia. El pueblo pecador estaba allá afuera perdonado, pero sus pecados estaban registrados. Y si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con un pecado, era fulminado ante la presencia de Dios. Como pasó con Nadab y Abiú por irrespetar el tabernáculo. Por eso él entraba con ese incensario y le pedía a Dios misericordia. No me mate, Señor, por favor. Estoy intercediendo por ese pueblo que está allá afuera, que pide perdón.
Y mientras él movía el incensario, después de haber regado la sangre, venía algo misterioso. Entre las alas de los querubines, algo parpadeante se presentaba. ¿Qué era? La Shekinah o Shekinah. ¿Quién era el que estaba hablando? Dios. ¿Qué le decía Dios al sumo sacerdote? Acepto tu mediación. Perdona al pueblo que está allá afuera. Ay, ¿cómo se sentiría el sumo sacerdote, hermano? En forma simbólica ahora cogía todos los pecados sobre él. Salía al atrio donde había dejado un macho cabrío vivo. Ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío. Ya se había preparado a alguien para que lo llevara al desierto donde no tuviera agua ni comida y muriera de hambre. Se enseña y se dice que los adventistas enseñamos que el macho cabrío que representa a Satanás hacía expiación por el pecado. Para que hubiera expiación tenía que haber sangre. Por eso ese día habían ¿qué? 2 machos cabríos. Tenían una forma de echar suerte. Y el que le caía a Jehová, ese moría. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero alguien quedaba vivo. Sobre ese vivo se ponían las manos. Y todos los pecados del pueblo ahora salían del tabernáculo rumbo a ¿dónde? ¿Qué pasaba con los pecados del año? Todos borrados, hermano. ¿Ah? Habían sido perdonados, pero estaban registrados. Pero el día de la expiación quedaban ¿qué? Borrados. Pregunto ahora, ¿Cristo vendrá a ponerle a alguien los pecados nuestros encima? ¿Y va a morir por las consecuencias de habernos hecho pecar? Pronto aparecerá el sumo sacerdote, porque ha borrado nuestros pecados. ¿Lo crees o no lo crees, hermano? ¿Es verdad presente eso hoy? Y hoy se niega que hay un santuario en el cielo. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué santuario Cristo purificaría? No puede ser el de Jerusalén, porque en este momento está destruido. Hay uno en el cielo. Y el papel de ese santuario es garantía, verdad presente. ¿Desde cuándo viene esto? Desde los días de Adán. Todo el periodo de los patriarcas. El periodo del tabernáculo, el periodo del templo que Cristo entró en él y dijo que iba a ser destruido. Pero aunque se fue como sacerdote a fungir con nosotros, porque en un momento dado iba a comenzar su papel de sumo sacerdote como lo está desarrollando hoy. Y pronto viene a buscarte a ti y a mí, porque no solo nos ha perdonado, ha borrado y olvidado nuestros pecados para siempre. Y tú y yo podemos entrar en la eternidad como si nunca hubiéramos pecado. Amén. ¿Le agradeces a Dios por su verdad presente? Amén. ¿Vale la pena lo que hemos meditado esta noche, hermano? Amén. ¿Esto es doctrina de papel que le aguanta con lo que le ponen o es verdad de Dios? Tú lo decides. Si es mentira, vinimos a perder el tiempo aquí. Pero si es verdad, lo gozaremos en la eternidad. Amén. ¿Cuántos creen esta noche que es verdad de Dios lo que hemos estudiado? ¿Lo aceptas, hermano? Amén. ¿Aceptas a Cristo como tu Salvador personal? Amén. Entonces no es un hecho de un programa, es una experiencia que tenemos esta semana de repasar una verdad que aún sigue presente, una verdad que tiene vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Cantemos nuestro himno tema y veamos en las palabras de este himno el mensaje, porque nosotros cantamos nuestra esperanza, no cantamos por cantar. Bien, ahora hermana que iba a dirigir, hoy sí, hermana. Disculpe que anoche no le di la oportunidad, pero hoy sí. Puestos de pie, hermano, vamos a cantar con gozo, sintiendo, experimentando el mensaje que encierran las palabras de nuestro himno tema.
anunciando el juicio final. Por la gracia de Dios alzaré hoy mi voz, diciendo que Cristo vendrá. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. La iglesia de Cristo resurgirá, aunque pase por tribulación. Aunque muchos la dejen, seré siempre fiel, pues la iglesia triunfará. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Presente siempre será una luz en la oscuridad, pues hay muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar. La verdad presente hay que anunciar, que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Padre amado, gracias por habernos permitido este tiempo para meditar en tu palabra. Amén. Que no seamos oidores olvidadizos, sino que lo que hemos oído pueda quedar grabado en nuestra conciencia, pueda quedar grabado en nuestra vida, en todo nuestro ser, porque no estamos aquí para seguir religión, sino para seguirte a ti. Amén. Por un sendero que es estrecho, difícil, pero firme y seguro, que lleva a la vida eterna. Amén. Que, oh Señor, un día nos gocemos pensando y viendo con claridad que el tiempo invertido en esta semana no fue tiempo perdido, fue un tiempo muy bien invertido. Llévanos a casa con tu protección y por favor permítenos regresar mañana para seguir disfrutando de la verdad presente. Si en algo nos equivocamos hoy, por favor permítenos, tú sabes dónde poner esa basura, quédate con ella y permítenos salir de aquí con nuestra frente en alto. Que si el diablo allá afuera nos recuerda los pecados que cometimos hoy, podamos decirle antes de acostarnos, ya Cristo me los perdonó. Y podamos disfrutar de un sueño reparador, atender mañana nuestras responsabilidades y permítenos regresar para seguirnos gozando en tu palabra. En el nombre de Jesús.